Ok, muy bien. Ok, Karen, so what do we have for this week? ¿Qué tenemos para esta semanita? Tenemos algo llamado simple past, pero únicamente con el verbo to be. ¿Listo? ¿Cómo así, profe? ¿Cómo así que con el verbo to be? Sí, en los verbos en inglés hay una gran diferencia, ¿sí? Digamos que este es el mundo de los verbos, ¿sí? Hay una mitad que funcionan igual y otra mitad que funcionan de otra forma. Entonces, todos los demás verbos funcionan de una forma similar, ¿sí? Que son pues, todos los verbos de todas las acciones. Pero el otro hemisferio, el otro mundo, por decirlo así, es este verbo, es el verbo to be, ¿sí? Este verbo tiene unas reglas muy específicas solamente para él, que solamente él tiene, solamente funcionan para él. Algo similar a lo que pasaba en presente, ¿no? Sino que ahorita lo vamos a ver no en presente simple, sino en pasado simple. Entonces, para que lo tengas en cuenta, hoy vamos a ver el hemisferio del verbo to be, que es un mundo completamente distinto a todos los demás. ¿Listo? Y ya la otra clasecita, la última clase, vamos a ver el presente simple, pero con los demás verbos. ¿Listo? Hoy vamos a concentrarnos en el verbo to be. ¿Por qué es así? Pues porque él es el verbo más importante, el verbo principal. Sin el verbo to be no existiría nada, ¿listo? Si no estuviera el verbo to be, si nada existiera, fuera o existiera, pues nada más podría ser. Entonces por eso tiene ese tratamiento especial y tiene sus reglas específicas, ¿ok? Pero la ventaja es que son muy, muy fáciles y son bien corticas, entonces no hay mucho pierde, ¿listo? Ok, so, adjectives, los objetivos de hoy. To describe past personal descriptions and situations. Básicamente, describir descripciones y situaciones personales en pasado. Obviamente, para eso se utiliza el verbo to be. ¿Listo? Ahora dice back in the day. Esta expresión es algo así como... Ay, quedó pegado. Esta expresión es algo así como en mis tiempos o hace algún tiempo o algo así, ¿listo? Es como una referencia a cuando estamos hablando de un tiempo pasado. Entonces, listo. Ejercicio. Dice, ayúdame a leer esto, porfa, Karen. Entonces sería think about, imagine you are 5 years old. New this, no sé cómo se dice eso. Now describe No describe you like who hobbies, hobbies, tal cual como lo decimos en español, viene de esa palabra. physical appearance, Appearance, physical ap- appearance. appearance. Listo, ¿qué nos están pidiendo ahí? Dice, imagínate que tienes 5 años. Ahora describe tus gustos, hobbies y apariencia física. Acuérdate, pues digamos que tienes 5 años. ¿Cómo te describirías cuando tenías 5 años? ¿Qué te gustaba? ¿Cuáles eran tus hobbies? ¿Cómo era tu apariencia física? Obviamente en inglés. ¿Mm? Entonces, espérame. Piénsalo en español Ah, y ok. yo te ayudo a traducirlo. Y yo te ayudo a traducirlo porque si no nos Sería, demoramos mucho. ¿Ok? ya era una niña pequeña, de pelo largo, Listo. Ya era una niña negro, pequeña. ¿Cómo se dice pequeño? little, Little. little, very Listo. little. Entonces, ¿cómo dirías? Sería she She was was no. Porque no alike, estás hablando de alguien más. Dices I you, porque vas a hablar de ti. I que I and was. I was alike grill, A a little grill with long bueno, ese child se pronuncia child. ¿Listo? child, Child. I was a little child. child. I With was little shy with long black, long ¿qué? ¿Qué vas a decir? long, ¿Qué tenías? cabello largo negro, Entonces sería with long black long hair, long es listo. Eso se black pronuncia hair, como hair, J-R, hair. hair. Long black hair, muy Sería bien. I was little girl with long black hair. Black hair, sí, la I no suena. Long black hair. I was a little child with long black hair. Muy bien. Ok, pretty good, muy bien, pero creo que más o menos ahí lo tienes. Entonces, bueno, vamos a ver unas reglitas que utilizamos para el pasado.
Espérame un segundo, creo que me va a tocar compartirte esto desde el Drive porque tengo un audio y no me lo va a leer. No me lo va a leer, no me vas a leer el audio desde ahí. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Necesito compartir el audio. Aquí está. Listo. ¿Ahí ves la diapositiva? Sí. ¿Sí? ¿Estás viendo la diapositiva? No te escucho, Karen. Tienes el micrófono apagado. Ahí ya. Ya, ahora sí. Listo. Listo. ¿Ves la diapositiva? Listo. Ok. Entonces mira, es así de fácil. Te voy a mostrar otra cosa. Espera. Porque es que aquí es donde a veces uno se enreda. Y es muy fácil. Entonces mira. Voy a compartirte un archivo en Word. Entonces mira, ¿qué vamos a hacer acá? Voy a hacerte así express, así súper rápido. Una tablita. Entonces, listo. Entonces, ¿qué tenemos en esta tabla? Entonces acá tenemos los pronouns, listo. Los pronombres. Y aquí tenemos el verbo to be, pero en pasado, listo. Buena, profe. Listo. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Entonces, pongamos esto aquí. No, esto no, aquí no. Pongamos esto. Color negro. Y que sea algo así. Listo. Ahora, entonces, ¿qué vamos a poner acá? Los pronombres. ¿Te acuerdas cuáles son los pronombres en inglés? Los pronombres personales. Es I. Ah, Ay, se me salió. I. I, Y. Y. she, listo. It, muy bien. Y. ¿Qué otro? They. They, muy bien, aquí va. Ujú. Voy por net. Ah, ok, ya. They. Eh, they. ¿Cuál, perdón? Me faltan dos más, ¿cierto? Nos faltan tres. Mira, te Pero me ayudo con faltan uno. We, que significa nosotros. dos. Y este, ustedes, you, que es el mismo usted o tú. ¿Listo? Este se repite en singular y en plural. Solo que este es para una sola persona, este es para varios. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tenemos los pronombres. Ahora, resulta que en presente, el verbo to be se conjugaba de tres formas distintas, que eran am, is y are. ¿Sí? Eran tres que se tenía que uno que aprender. Aquí vamos a reducir aún más, es un poco más sencillo. Aquí nos vamos a limitar a solo utilizar dos conjugaciones. Y tú ya dijiste ahorita was, ¿cierto? Entonces solamente se puede conjugar de dos formas, was o were, ¿listo? Entonces, ¿qué podemos ver acá? Sencillo, ¿cómo se lo aprende uno cuáles son cuáles? Mira, muy fácil, te voy a dar este truco. Si lo ves así, de pronto puede ser un poco más sencilla. Where es para los plurales, ¿sí? Entonces, nosotros, ustedes y ellos va con where, ¿sí? ¿Qué pasa con you? Mira, you, como ya lo vimos, está repetido arriba. Pues obvio lo vamos a poner igual porque pues es el mismo. You, ¿listo? Entonces, todos los plurales, incluyendo el you singular, van a ir con where. Y los otros dos van con was. ¿Ya? Eso fue todo, no es más. ¿Listo? Así de sencillo es. Y los otros, pues los where, van a ir con, pongámosle este verdecito. ¿Listo? Ya. Si te acuerdas de esto, ya, no vas a sufrir, ya sabes, es como decir, yo era, ustedes eran, ¿sí? Es algo similar, ¿sí? Y ya, aquí está resumido la conjugación del verbo to be, esto es todo lo que uno se tiene que aprender, was y were, ¿listo?
¿Difícil? No, quedó para plural, para nombrar una sola cosa y para nombrar varias cosas son were. Exactamente, eso es todo. Y claro, obviamente se va a utilizar en las oraciones con lo que puedas reemplazar. Por ejemplo, I, tú podrías decir, bueno, para yo, pues puedes decir Karen, listo, no pasa nada. Para you, pues si me estás hablando a mí, me podrías decir teacher o the teacher, sí, no importa. Puedes cambiar el you por the teacher o algo así. Si vamos a hablar de un tercero, podemos hablar de, no sé, hablemos de la alcaldesa Claudia. She, bla, 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 bla. She was, bla, 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 bla. ¿Sí? Si vamos a hablar de otras personas, they were, you were, we were, pero podemos cambiar el nombre por los congresistas, los profes de la universidad, la gente del centro de lenguas, bueno, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con plural, ¿listo? Entonces se puede obviamente reemplazar. Si vamos a hablar del río Magdalena, entonces el río Magdalena lo podemos reemplazar por el it. Entonces, the Magdalena River was bla 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 bla. La República de Colombia was bla 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 bla, ¿sí? Porque el it se puede reemplazar por una cosa. En este caso, ¿listo? Sea lo que sea el pronombre o la cosa que uno esté nombrando que obviamente, eso está descuadrado, ahora sí, ¿por qué soy tan meticuloso? No sea cansón, profe, ya. Entonces, ya, es básicamente eso, ¿listo? Para que lo tengas presente. Si quieres tomarlo en pantallazo, si te lo quieres memorizar, bueno, igual eso lo encuentras en internet, solamente te lo hice así como manera de resumen para que lo entiendas, ¿ok? No, ya copié. Excelente, muy bien, me encanta eso. So, let's continue. Continuemos entonces. Espera porque tengo que compartir la otra. Esto lo tengo que cerrar y sigo con la pestaña. ¿Sabes que sí? Creo que de aquí en adelante voy a incluir más audio en mis diapositivas y voy a compartirlas en la pantalla. Con eso, si no estoy en la casa, no necesito los archivos B. Buena idea. Acabo de darme cuenta de algo que puedo hacer para optimizar. ¡Listo! Dice, simple past verb to be, ¿sí? El pasado simple con el verbo to be. Aquí hacemos una refrescadita de memoria. Presente simple. ¿Cuántos verbos crees que tenga el presente simple, Karen? ¿Te acuerdas? Que ya lo No, hemos no, visto. señor. Bueno, Yo lo... se llama simple porque adivina cuántos verbos debe tener. Uno. Exactamente, no lo pudiste haber dicho mejor. Súper fácil de deducir, ¿no? Los tiempos simples en inglés llevan un solo verbo, Were. ¿sí? Bueno, en el futuro hay una excepción porque se utiliza un auxiliar que es el will y ese auxiliar no significa nada, solamente cambia la terminación, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces hablemos de presente y pasado. Si es simple, es porque lleva un solo verbo. Y si ese verbo está en presente, pues se llama presente simple. Pero si el verbo está en pasado, se llama... ¿Cómo se llamará? El pasado simple. Ya, si ves, no tiene rollo. Es súper fácil. Entonces es lo mismo. Son oraciones que llevan un solo verbito. Si está en presente, presente, pues es presente simple. Si está en pasado, se llama pasado simple. Ya después vienen que el ing y ya después vienen otras cositas que ya son otros tiempos, pero vamos a hablar de los simples, porque tienen un solo verbo, no se te olvide. Y aquí tenemos ejemplos, mira. Entonces primero está, ¿cómo se construye una oración? Igual que en presentes. Es la misma vaina, solo que está cambiado el verbo a pasado, ya, pero es lo mismo, mira. Entonces acá dice, mira, acá dice, El subject, sujeto. señora. No, no, el Ok. sujeto. Listo. Subject es lo primero que va. El subject, luego el verb to be in past, o el verb be in past, y luego el complement. Igual que cualquier oración. Cuando yo quiero decir, tengo hambre, pues digo, yo, verbo tener, luego hambre, que es el complemento. Yo tengo hambre. Está haciendo frío. En inglés se pondría el pronombre it. It is cold. El clima está frío, ¿sí? The weather is cold. Entonces ahí el clima lo pongo de weather. Estoy diciendo, no sé, cualquier cosa que yo quiera decir, ¿sí? Siempre va sujeto, verbo y complemento. A menos que sea una negación, a menos que sea una negación o una pregunta, que ahí sí ya cambia, ¿sí? Pero entonces ya vamos a ver los tres casos. ¿Quién me estará llamando? Me están llamando por una traducción, ahorita no puedo atenderlos.
Bueno, ¿listo? Entonces, bueno, acá tenemos sujeto, verbo y complemento. ¿Qué tenemos acá? Pues mira, los pronombres de arriba son los que vimos en la tablita, los pronombres de abajo los que también vimos en la tablita, unos van con was, otros van con were. Entonces ahí tenemos, aquí podemos armar una oración, mira. I was in Cartagena last vacation. Yo estaba en Cartagena las últimas vacaciones o las vacaciones pasadas. Carla was in Cartagena last vacation, ¿sí? Pero yo sé Carla lo puedo reemplazar por el she, por el pronombre she. Para no decir Carla, puedo decir ella, ¿sí? She was in Cartagena last vacation. Jason was in Cartagena last vacation. He was in Cartagena last vacation. La misma vaina. Y el it, no sé, quiero hablar de mi perro. Lo mandé de excursión y se fue. It was in Cartagena last vacation, ¿sí? Ya, eso es todo. Así de sencillo. Pero también puedo hacerlo de forma con el were, en los plurales con los que hablamos. You were in Cartagena last vacation, they were in Cartagena, we were in Cartagena last vacation. Lo mismo que vimos. Ahora, ¿qué más puedo hacer acá yo? Puedo hacerlo de negación, ¿sí es? Entonces, la negación es lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Que le voy a poner el not después. Entonces, Carla was not in Cartagena last vacation. Carla estaba no en Cartagena last vacation, o sea, Carla no estaba en Cartagena last vacation. Pero ¿qué pasa? Así separado, lo escribí, eso es únicamente para cuando escribimos algo formal, ¿listo? Cuando escribimos algo informal, ya sea un chat, ya sea que, bueno, no sé, o digamos que estamos hablando, nosotros no vamos a decir was not, ¿listo? Nosotros somos más prácticos y vamos a contraer. ¿Qué es contraer? Es unir. Es como, te doy un ejemplo en español para que te quede súper claro, mejor dicho, Karen. Del. Nosotros, ese del es una contracción en español. La contracción del es de él. Digo, el perro del vecino. Bueno, el carro, porque eso suena chistoso. El carro del vecino. El carro de el vecino. Nosotros no decimos así, si te das cuenta. Entonces siempre lo unimos, el del. De él lo contraemos y queda del. Aquí ellos hacen lo mismo. Cuando hablemos siempre, ellos nunca van a decir was not. Ellos siempre van a decir wasn't. ¿Listo? Entonces sería Carla wasn't in Cartagena last vacation. Lo contraen en una sola palabra. You y con el were es lo mismo. Con el were sería pues weren't. ¿Listo? You weren't in Cartagena last vacation. Sujeto, verbo y complemento. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Perfecto. Sigamos entonces. Ahora, eso era de forma afirmativa, ¿no? Que es como la gran mayoría de veces hablamos. Pero también... Ah, bueno, afirmativa y negativa. Pero resulta que tenemos preguntas. Entonces, espera, me devuelvo un poquito. Resulta que esta oración la quiero poner ahora en negación. En pregunta. You were in Cartagena last vacation. Eso es una afirmación, ¿sí? ¿Cómo funciona la pregunta? ¿Cómo es igual que el presente simple? Si de pronto se te olvidó cómo era en presente, aquí esto nos lo recuerda. Cuando tenemos el verbo to be, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? El where va a cambiar de lugar con el you. Se va a poner al revés. Entonces, la equivalencia en español sería, si yo digo, tú estabas en Cartagena en vacaciones, pues yo voy a decir, estabas tú, no tú estabas, sino es al revés, estabas tú en Cartagena las vacaciones pasadas y le pongo el signo de interrogación. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues empiezo la oración con where y luego you y después sigue el resto. Simplemente cambio de lugar esas dos y ya, eso es todo. ¿Listo? Sea en presente, you are in Cartagena, pues en pregunta sería are you y en pasado sería you were you. ¿Listo? Entonces mira, aquí están las preguntas. Were you a good student? Entonces la pregunta es, Karen, were you a good student? ¿Cuál sería la respuesta? Otra vez me la repites, es que tengo un pequeño interferencia. Dale, lo que ves acá, mira, esta. Were you a good student? Yes, soy buena estudiante. Yes, I was a good student. Ok, listo, bien. Entonces, ¿qué pasa? Otra cosa que vamos a explicar acá. Por lo general, si hablamos en español, digo, Karen, ¿tú eras buena estudiante? Tú me dices, sí, profe, yo era buena estudiante. No, uno dice, sí, sí, señor. O sí, sí lo era. ¿Sí? Uno por lo general responde de forma corta.
Claro, cuando uno está estudiando por el tema de gramática, para aprender bien y todo esto, pues entonces uno lo ve completo. Yes, I was a good student. Pero por lo general uno responde es así. Sí, 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 sí lo era, sí, de forma corta. Entonces en inglés simplemente se puede responder yes, I was o no, I wasn't. ¿Listo? Okay. Entonces, la pregunta te va a decir cómo debes responder. Es simple lógica, ¿no? Si te preguntan la hora, pues tú vas a dar la hora. Si te preguntan si eras buena persona o buen estudiante, pues vas a decir si eras o no eras, ¿sí? Si te preguntan si tienes algo, entonces sí, sí tengo. Si te preguntan si te gusta, sí, sí me gusta. ¿Sí ves? El verbo le va a decir a uno cómo debe responder. Entonces ahí simplemente es ponerle cuidado a la pregunta. Pero si me preguntan, oye, te gusta comer camarones? Y yo digo, "Em, ¿qué digo yo? ¿Qué respuesta? Sí, 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 señor. Sí, son las Sí me 10:30. gusta. Es como que queda uno, pues a ver, le estoy preguntando por una cosa, responda por eso mismo. Entonces es simplemente pura lógica. Listo. Y dame un segundo que voy a estornudar. Me temo que tú no lo escuchaste, pero el estornudo sí me quedó en la grabación. Ay, me tiré la grabación. Bueno, ni modo. Perdonarán ahí los que vean la grabación porque va a quedar el estornudo ahí, pero bueno. Y yo no estornudo precisamente muy pasito que digamos. Bueno, sigamos. Yes, I was, no, I wasn't. ¿Listo? Esa es la forma de responder súper sencillo. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si me preguntan where you, pues estás preguntando con you tiene que ir where. Pero si yo voy a hablar desde yo, pues entonces yo tengo que cambiarlo a was. I was o I wasn't. ¿Listo? Hay que pues, respetar de acuerdo con lo que uno, al pronombre que uno usa, si va a ser was o were. ¿Listo? Lo mismo tenemos acá. Was Carla a good student? Yes, she was. No, she wasn't. Ya, paré de contar. Were they good students? Yes, they were. No, they weren't. ¿Sí ves? Lo mismo, tal cual. Lo mismo que vimos ahorita. Ahora entonces podemos utilizar expresiones como estas. Back in the day, o en mis tiempos, o en ese entonces, o hace... mmm, ¿cómo? Es que se me olvida qué otra cosa Hace puede un ser. tiempo, Señora. hace un tiempo, o Exacto, hace un tiempo, o en aquellos tiempos, o para aquella época, algo así, es eso, ¿listo? Es eso lo que significa. Entonces dice acá, use the examples you gave with the expression back in the day when I was a kid, I bla 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 bla. Entonces ahí vamos a armar un ejemplo. Tú vas a armar un ejemplo con los que me dijiste ahorita, con la descripción que tú diste. Entonces, back in the day, como en aquellos tiempos o por esa época, when I was a kid, cuando yo era un niño o un chico o un jovencito o era sí, un niño o una niña, entonces digamos que la primera parte la vas a leer igual. Y la última es cuando le añades lo que tú dijiste. ¿Te acuerdas? ¿Lo tienes por ahí todavía? es... No. ¿No? Ok. Espérame un segundo. Pero ahí nos acordamos. Sí, 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 sí. Listo. Entonces, ¿cómo te quedaría utilizando esa expresión? Sería back in day Back in the when, day, back in the day, when is, when I when I was was a kid, tal a cual. kid, little, with green long black hair, Sí, pero acuérdate que tienes que poner el I was, yo era. I was, I ok, was a little. I was, o sea, tengo que volver a leer ese I was después de este I was. Pues, ¿qué pasa? No hay necesidad Sí, que sí, sí, digas, ya lo vi. si dices I Ya was a vi cómo little, estaba formada la oración. sí, pero si dices I was a little child, pues no hay necesidad de decirlo porque mira que ella está diciendo when I was a kid, cuando yo era un niño. Entonces no hay necesidad que digas Sería, otra vez que yo I was a child. ok, Si no entonces dices I sería, was, eh, I was sería back in the day, I, I kid, I was long black hair. bueno, entonces ¿qué pasa? Me Ahí faltó el estás. with long black hair, like. Pero entonces, puntualmente para ese no nos serviría porque resulta que ahí no vamos a utilizar el verbo ser o estar. Tú no puedes decir yo era cabello largo o cabello corto. Ahí sí tenemos que utilizar es yo tenía. Pero todavía no vamos a
utilizar esos verbos. Okay. Sigamos entonces mirando. ¿Cómo te podrías describir antes? ¿Cómo eras? Eh, Era buen estudiante. Listo. Entonces, I was a, Ah, good student. a good student, ya, tal cual. I was a good student. Y mira, lo que dice ahí es algo similar. ¿Listo? Dice, I was a very diligent student. ¿Sabes qué significa diligent? Pues uno dice, pues diligente, profe. Sí, No, pero ¿qué significa diligente? ¿Sabes en español qué significa diligente? como hábil. Hábil, no. Esa es No. la traducción. Cuando uno es diligente es cuando hace las cosas a tiempo, cuando hace la tarea bien hecha. Eso es ser diligente. Una persona diligente está, tiene todo, o sea, es lo que nosotros llamamos juicioso. Entonces, juicioso, si tú te vas para Google Traductor y lo traduces, te vas a leer como judicious. Pero resulta que eso significa otra cosa. Eso significa una persona con juicios, con prejuicios. Y ahí no queremos decir que somos prejuiciosos, no, sino que éramos personas con juicios, o sea, aplicados, delicados, ¿sí? Ok. Una persona aplicada es una persona diligente. Y diligente se dice en inglés diligent. Entonces, cuando vayan a hablar de eso, cuando vayas a decir que eras juiciosa o cuando vayas a decir que alguien es juicioso o lo era o lo que sea, no vas a utilizar la palabra judicious que te dice el Google Traductor, que está terriblemente mal. Es esta la palabra que se usa, ¿listo? Perdón. Judicious, no. Esta no. Diligent, ¿listo? I was a very diligent student. Yo era un estudiante muy juicioso. ¿Listo? O una estudiante. Ok, ahora, entonces ponle cuidado. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vas a escuchar una historia que un profe grabó. ¿Listo? Y aquí hay unos espacios. Adivina qué palabras van a ir ahí. Las dos que hemos visto hoy. Was y were. Perfecto, sí señorita. Entonces, ya no me acordaba que tú la vez pasada te había dicho que las cogías muy rápido. Entonces La mira, primera sería was, la claro, entonces segunda mira que were. exacto, Como por lógica. por contexto, claro, y eso está excelente, aquí ya está leyendo, pero entonces, a ver, tú ya más o menos vas a saber cuáles son y le vas a dar sentido, pero vamos a entrenar un poquito el oído, bueno, a pesar de que ustedes hacen un montón de noticias y escuchan, vamos a escuchar también aquí el profe y vamos a ir diciendo entonces cuál era cuál, ¿listo? So, please pay attention, por favor presta atención, ¿listo? Basic 2, Session 13A. My best friend in elementary school was Sam. When we met, we were 6 years old. We were in the same class in school. We sat together and always played together during the break. His family lived near my family, so we would see each other after school. In summer, we went swimming in the ocean when the weather was hot, and in winter, we played video games a lot. When his family moved to another city, I was very sad. I will never forget the times we spent together. ¿Usted lo puede volver a repetir un segundo? Sí señora, a ver otra vez. Basic 2, Session 13A. My best friend in elementary school was Sam. When we met, we were 6 years old. We were in the same class in school. We sat together and always played together during the break. His family lived near my family, so we would see each other after school. In summer, we went swimming in the ocean when the weather was hot, and in winter, we played video games a lot. When his family moved to another city, I was very sad. I will never forget the times we spent together. Bueno, ¿cómo te fue? Creo que bien. ¿Sí? ¿Entendiste más o menos de qué decía? Sí, hablaban como de la descripción de una familia, Ajá, más o menos. más o menos. Decía que el nombre, pues, de su amigo era Sam. Sería el was. Ajá, perfecto, sí señora, claro, por lo que They, acabamos de ver. Ujú. they sería el where. Gerald when they meet. When they met, ese es el pasado del Met. verbo meet, sí.
Entonces, his best friend's name is Sam. El nombre de su mejor amigo era Es Sam. Sam. ¿Ok? Ellos tenían 6 años 6 cuando años. ellos se conocieron. ¿Sí? Sí, sería. Les encantaba nadar cuando hacía calor. Cuando Y el sí clima sería estaba caliente, o sea, cuando caliente. hacía calor. Sí. Entonces, ahí sería, es que ahí tengo una duda porque no escuchaba muy bien si era was. Pues yo entendí was, pero no sé si está bien. Sí, ¿y por qué? Vamos a analizarlo. ¿Te acuerdas? Me parece excelente que tengas esa duda porque podemos solucionarlo. Mira, ¿de quién está hablando ahí? Del clima. El clima. ¿Quién era el que estaba caliente? El clima. El clima. ¿Con qué pronombre de los que conocemos lo puedo reemplazar yo? Con it. Perfecto. Entonces con it siempre va a ir was. Was. Entonces the weather was hot. ¿Listo? Muy bien. Y el otro es cuando Sam se mudó a otra ciudad. Ajá. Chris, pues ahí está difícil. Porque está hablando de una persona, sería vos, pero Claro, Chris. solo ¿Por qué podemos Chris, reemplazar el Chris? por él, Por he. Y he con he siempre va was, tal cual. Chris was sad. ¿Listo? es vos. Ya estuvo. Vamos a ver si es verdad o no. Sí, efectivamente, míralos, ahí están todos. Así. Was, where, was. Perfect. Muy bien, listo. Vamos con el número 2. Ahora dice, answer the following yes, no questions. Responde las siguientes preguntas de yes or not, de sí o no. Eso se llaman preguntas cerradas. ¿Qué son preguntas cerradas? Tanto en español como en inglés. Pues preguntas que yo solo puedo decir sí o no. ¿Tú me quieres? Sí o no. Uno no puede decir más, o más o menos, bueno. Pero uno no puede, por ejemplo, si yo digo qué horas son, yo no puedo decir sí, ni puedo decir no, porque ya es una pregunta abierta. Para hacer las preguntas abiertas, nosotros por lo general estamos utilizando las partículas de pregunta que empiezan con W o con H. Las WH questions se llama eso, que son por qué, cómo, cuándo, dónde, a qué horas, con quién, cómo, quiénes, etcétera, etcétera, ¿sí? Son los why, which, when, who, where, how, which, whom, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las que convierten las preguntas en preguntas abiertas. Pero si no tenemos ninguna de esas partículas, y si tenemos un solo verbito ahí por lo general, entonces van a ser preguntas cerradas. Las preguntas cerradas pues son preguntas de sí o no. ¿Listo? Entonces mira, y pues obviamente vas a decir yes I was, no I wasn't, y vas a decir because y puedes dar la explicación. ¿Listo? Entonces, esa creo que ya la respondiste. Entonces dice la Sí, A. que si era un buen estudiante. Yes, I was. Sí, yo era bueno. Yes, I was a good student. Listo. A Aquí sí good les vamos a student. responder completas. No Ah, o porque... sea, lo respondo completo, ¿cierto? Sí. Ah, bueno. Entonces, la segunda sería When you were 5, were you a playful boy or girl? En este caso sería girl, porque tú eres mujer. girl. When you were Girl. 5, cuando tenías 5. Yo era Sí, tú eres una juguetón. persona que juega mucho. Te Sí, gustaba entonces jugar mucho. sería Yes, I was a A, playful, ¿cómo se a dice ahí? playful, sí, playful. A playful. ¿Y ya? ¿Se deja así? Pero a playful, ¿qué? Basketball. ¿Cómo se dice que vas? Ah, no, pero entonces era, Ah, perdón, me estoy saltando una. yo era playful girl. Yo era una niña Playful girl. juguetona, girl. ¿Listo? Ahora sigamos con la tercera. When you were 10 years old, were you good at any sport? Sería Yes, I played basketball. Pero no metas más verbos, no necesitas. Ah, sería I was I was good good at at basketball. basketball. That's it. Mira, ahí está el at que te está dando la pauta también. Ah, I was sí. good at, y ese es el deporte. I was good at basketball. Perfect. Muy bien. Listo, sigamos. Entonces, bueno, hay unas posibles. Mira, aquí, sin querer queriendo, había la misma respuesta. Yes, I was good at basketball. ¿Listo? Bueno, ahora qué ¿Lo vamos a puede hacer. volver un segundito, por favor? Claro, sí, señora. Qué pena. Ujú. No worry. No te preocupes. Estas son opciones, ¿no?
Yes, I was because I was very disciplined. No, I Listo. wasn't because I was lazy. Yo era muy perezoso. Cuando tenía 5 era juguetón. Yes, I was because I was friendly. No, because I was shy. Sí, lo era porque yo era amistoso o no porque yo era tímido. No sé, cualquier cosa. La Listo, última profe. sí, sí lo era. Yo era buena jugando básquetbol, lo que dijiste. O no, I wasn't because I was lazy. No, no porque yo era perezoso. ¿Listo? Listo. Son posibles respuestas, no hay una única forma de decirlo. Ahí ya depende de cada quien. ¿Listo? ¿Ya puedo pasarla? Sí, sí, señor. Ya. Bueno, ahora dice negative and affirmative sentence. Vamos a escribir oraciones afirmativas y negativas. ¿Listo? Dice create negative con wasn't o weren't, ¿sí? And affirmative was y was sentences with the words you find in the boxes. Entonces, crea oraciones afirmativas con was y were o negativas con wasn't y weren't con las palabras que encuentras en las cajitas que están ahí, ¿sí? Classify them in two groups. Clasifícalos en dos grupos. Entonces, ¿cuáles crees que puedan ser los grupos? Pues was y were, ¿no? Que sería como lo más Sí. lógico. Entonces, si quieres escríbelas ahí, la puedes escribir en el chat si quieres y la vamos revisando. Entonces, mira, ahí tienes varios ejemplos. Tienes pronombres Ella. she, they, you, it, we, I. Ahí están todos los Tengo pronombres. una pregunta. Ajá. ¿Cómo empiezan los pronombres? ¿Debo clasificarlos o No. puedo utilizar lo que hay debajo, por ejemplo, de en Londres o Claro. esta semana, ¿puedo utilizarlo con diferentes o solamente con Sí, ese pues no, pronombre? puedes mezclar, no importa. La idea es que Ah, practiques y pues que veas cómo puedes darle sentido a las oraciones. Aunque, pues yo creería que queda más fácil con la de una sola cajita. Pero pues si sí. quieres mezclar, es que si los mezclas de pronto puede que no te vaya a dar mucho sentido. Pero, por ejemplo, esta que yo nací, yo no puedes decir yo nací ayer, por ejemplo. Ese yesterday no te sirve. Entonces, esa te sirve. Digamos que tiene más lógica con lo que esté dentro de cada cajita, es más fácil. Solamente tienes que buscar Entonces, por ejemplo, sería You were born in 1995. 1995. Exacto, ahí ya te quedó completa. Si es que Sería solo con tenías were, con you were. Ah, es were. más fácil así. Sí, es más fácil. Listo. You were born in 1995. ¿Qué otra? Sería I green, I, no, it were great experience, It, experience, ¿cómo se it dice? were a great experience. Pero Experience. pregunta. It, No sé, it esa con sería cuava. con was. Con I was. was It green was a experience. great experience. Esa frase significa fue una gran experiencia. Experience. ¿Listo? It was a great experience. Muy bien. Entonces sería igual. I was alone on the tour family and friends. And friends. And friends. I was alone on a tour. Bueno, digamos que I was. Porque si lo lees todo, dice yo estaba sola en un tour, familia y amigos. Entonces puedes crear otra oración que diga que no estabas con I familia y amigos. wasn't I With, wasn't alone I on the wasn't. tour family and friends. Bueno, es que si lo dices así, ¿qué dijiste? Dijiste, yo estaba sola en un tour, familia y amigos. Entonces, si es que la última parte no tiene Ah, sentido. no. Entonces, Sería, créala con la última oración, con la última parte. Tú no ¿perdón? estabas, pues yo y familia de amigos, pues podría decir yo no estaba. Yo Entonces no sería estaba. I not. acuérdate lo que estamos utilizando ahí. I I was wasn't perfect. I wasn't. Y ahí simplemente que tendríamos que poner un con, el with. with. I wasn't with family and friends. um, With my family and friends o algo así. ¿Listo? this. Sería con was. Y Ok. este de they sería con were. Ujú. They were in London this week. This week. Y esa sí te queda, Week. así te sale completo. Ellos estaban en Londres esta semana. Ok, muy Tengo bien. una pregunta, o sea que la anterior que yo leí también la puedo utilizar ¿Cuál? con was, con were. ¿Cuál? En caso de con la familia, I wasn't.
Pero Alone on the no, tour. O sea, no te sería sirve. una oración compuesta. O sea, serían dos oraciones ahí. Sí, lo que pasa es que ese es el complemento, pero como tú estás hablando es de ti, si Ah, tú quisieras decir mi familia y yo, ahí sí sí. tendrías que utilizar el were, porque sería el we. We were, pero como aquí lo estás diciendo, yo no estaba con mi familia, entonces la familia hace parte del complemento, del resto de la oración, eso está después del verbo. Pero si Ok. lo vas a poner tu familia y tú en el pronombre, o sea, al principio, que tú vas a hablar de todos ustedes, entonces ahí sí ya es distinto. Pero como ese no es el caso, tú no lo estás diciendo así, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva un ejercicio de esto. ¿Listo? Y yo creo que Siguiente pasemos, sería. Ah, señora, bueno. No, no, no. Pasemos entonces. pasemos a La esa que última. está, bueno, estos son listos, son posibles también, ahí lo estás utilizando súper bien. Ahora, aquí es donde hay que encontrar el error. Hay 8 errores. Entonces voy a leerlo, mira. My family. Back in the day, when I were a child, my family and Ahí I, está el primer error. I were. I, Sería I was. I was, muy bien. My family and I was always at grandpa's house on vacation. Grandpa were loving with me. Ahí también sería, porque está hablando solo de un abuelo. Sería el was. Was, muy bien. Grandpa was loving with me and my cousins. Muy bien. His house was enormous and beautiful. Ahí sería his. Sería el weren't. Ahí, Weren't? no. No, ahí está bien. Ahí está bien. Su casa era enorme y hermosa. Ahí está bien. It Ahí, were always full of people. weren't. Ahí, it sería con was. It was always full of people. Su casa estaba siempre llena de gente. Porque este it está hablando de la misma casa que habló antes. Listo. So he were never alone. Sería so he was never alone. Y él nunca estaba solo. Muy bien. So he was never alone. Back then, o sea, back atrás, then, en ese entonces, o sea, en ese entonces, En el pasado. my aunt weren't married to Charles. ¿Está bien? Está refiriéndose a una persona en específico. Sería wasn't. Exactamente. Mi tía no estaba casada con Charles. Entonces sería wasn't, muy bien. So, she often were with my mom. ¿Está bien? No, es was porque habla precisamente de She, la tía, exacto. de So, she often was with my mom. Muy bien. Chatting and laughing. Riendo y chatear. Digamos que ese chatting es como chatear. Lo que pasa es que antes de que se volviera de moda que nosotros escribiéramos por dispositivos móviles y todo eso, el chatting ya venía de echar carreta, de hablar cosas pues no muy importantes, sino charlar, ¿sí? Eso. Nada y aquí importante. sería la última frase sería el where. They were very close at that time. Pero espérame porque estaba buscando una donde había plural y no está ahí. ¿Dónde fue que vi yo eso? Lo soñé, tal vez. Porque había una más difícil que decía que my family and I. Ah, no, mentiras. No, me confundí. Creo que fue en otra clase que yo hice algo similar. Pero bueno, no, aquí está perfecto. Entonces vamos a mirar qué significa esto. Sí, back in the day, when I was. Listo, ahora va a ser un último para hacer el cierre. ¿Listo? Entonces, voy a leerlo todo. Tú allá, ve acompañándome con la lectura, lo vas pensando y mira la diferencia de la pronunciación como tú crees que es a como yo lo digo, ¿listo? Para que lo vayas apropiando. Entonces dice, back in the day, when I was a child, my family and I were always at grandpa's house on vacation. ¿Qué dice ahí? Por aquella época, cuando yo era una niña, o un niño, aquí no sabemos, no dice. Mi familia y yo Estamos en la estábamos casa de la abuela siempre en vacaciones. en la casa del abuelo, porque abuela sería grandma, Ah, es grandpa, en la ah, casa del abuelo en vacaciones. Sigamos. Grandpa was loving with me and my cousins. Mi abuelo era amoroso conmigo y mis primos. His house was enormous and beautiful. Su casa era enorme y hermosa. It was always full of people, so he was never alone.
estaba siempre llena de gente. Entonces él nunca estaba solo. ¿Listo? Back then, en ese entonces, my aunt wasn't married to Charles. Para ese entonces, mi tía no estaba casada con Charles. So, she often was with my mom. Entonces, ella frecuentemente estaba con mi mamá. Chatting and laughing together. Esta se pronuncia laughing, ¿listo? Charlando Con y... F, laughing. Sí, la GH ahí suena como una F. Cuando tú dices de reírse, que es laugh, no se pronuncia j, sino F. Laugh. Laughing together. Como charlando y riéndose Laughing. juntas. They were very close at that time. Ellas eran muy cercanas en ese tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces esa sería más o menos la explicación de el verbo to be en pasado. ¿Listo, Karen? ¿Te quedó claro? ¿Te sirvieron los ejercicios para entenderlo un poco mejor? Sí, Perfecto. muchísimo. Listo. ¿Tienes alguna duda, alguna pregunta? No, no, señor. Ok. Solamente mirar en la otra clase cómo formar esas dos oraciones con el was y con el were. El were. Aunque, bueno, la otra, ya no vamos a hablar de was y were, sino vamos a hablar de todos los demás verbos. El tener, el Ok, haber, bueno, todo eso. Pero eso es para la otra semana, ¿listo? listo. Bueno, Karencita, thank you very much for coming. Gracias por venir. I hope you have an excellent day. Espero que tengas un excelente día. And see you next week. Nos vemos ya la última semanita que nos queda. Bueno, Bueno, muchísimas con gracias. mucho gusto. Bye bye. Bye, bye, bye.